Egunon, aquí tenemos un libro de un tal Philipp Freiherr von Boeslager. Queríamos matar a Hitler, el último superviviente de la Operación Valkyria. Un tema interesante, un tema de la Operación Valkyria, porque tal y como dice en la parte de atrás, el 18 de julio, una fecha significativa para el franquismo, ¿verdad? El 18 de julio de 1944, Philipp Freiherr von Boeslager, un joven oficial de caballería de 26 años, combatiente en el frente del Este, se pone al mando de 1.200 hombres de la Wehrmacht. Solo él conoce el objetivo de la operación: llegar a Berlín y ocupar los centros de poder del Reich después del atentado contra Hitler, que debe llevar a cabo el coronel von Stauffenberg. Pero las cosas no salieron como se esperaba, y Philipp Freiherr von Boeslager es el único superviviente entre los conjurados del 20 de julio de 1944. Educado en una familia aristocrática de Renania, en la que la libertad de juicio y el sentido de la responsabilidad eran las piedras angulares de la educación, pronto emprendió el camino de la desobediencia y alta traición en aquel entonces frente al tirano que había llevado a Alemania a la guerra y la destrucción. El suyo es un testimonio excepcional sobre el compromiso ético, la brutalidad de la guerra, luchó en el durísimo frente del Este, y las interioridades de la Operación Valkyria, el último intento frustrado de matar a Hitler. Es un libro, por lo tanto, que habla de la percepción personal de este muchacho, de este joven, pero que, digamos que tenemos una forma de comentar, ¿no?, acerca de este libro, en tanto en cuanto debemos saber que precisamente fue la indecisión, la circunstancia respecto a esperar a tener información de los acontecimientos tal y como se iban sucediendo respecto a la guarida del lobo, el tema de Stauffenberg y la maleta bomba que se estableció respecto a esperar y no tomar las instituciones clave en Berlín como se estaba planeado, en una mentalidad muy prusiana, muy militar prusiano. Eso acabó por desbaratar porque dio la oportunidad a que se dieron cuenta de que Hitler no estaba muerto y por lo tanto, digo oficialmente, siempre hay teorías de la conspiración que dicen que realmente Hitler sí murió. He leído algún libro acerca de esta hipótesis. Pero la verdad verdadera nos dice que Hitler sobrevivió al ámbito de la bomba de Stauffenberg, pudo radiarse un mensaje y las instituciones en Berlín, cuando ya sabían que Hitler había vivido, entonces evidentemente se apresuraron a capturar a los conjurados estuvieran donde estuvieran. Lo cual evidentemente supuso que cuando ya intentaron definitivamente dar el asalto, entonces ya era absolutamente imposible que la operación triunfara. Pero ciertamente es un intento postrero que nos revela una situación respecto a la Wehrmacht, al ejército, en parte también ligado a la fantasía, en tanto en cuanto había miembros del ejército formal alemán pringados en el Holocausto, porque siempre se estableció en los años 50, 60, memorias de Guderian, de Manstein y de todos estos, la idea de que una cosa era el ejército y otras eran las SS, las Waffen SS y todo el templo de Heinrich Himmler, que el ejército siempre había sido más bien prusiano, profesional, sobre todo la Luftwaffe, la idea de los caballeros del aire, más ligada a la Primera Guerra Mundial, la idea aquella de los soldados de honor, pero luego estaban los de las SS, los camisas pardas, transformados en camisas negras, luego de la noche de los cuchillos largos, y digamos que ahí estaba Heydrich, muerto ciertamente en el 42, pero el espíritu seguía vivo. Pero ciertamente la idea esa debe de superarse, porque ciertamente no es así. Cuando se produce precisamente el juramento de todos a Hitler, no a Alemania, es un elemento importante a la hora de considerar la realidad de la milicia y del ejército. Pero bueno, ahí está el momento en donde Hitler, de haber muerto el día
21 de agosto del año 1939, tal vez sería considerado como un gran patriota y haber conseguido grandes causas, a pesar de que luego habría habido una destrucción de la economía, tal y como hablamos en algún vídeo más por aquí, por este canal, porque el camino de baldosas amarillas, surgido del 20 de enero de 1933, ameritaba una destrucción de la economía en un momento dado, porque estaba comprando el futuro con bonos no pagaderos y en mucha medida fraudulentos. Pero pero es interesante. Políticamente había desestructurado la institucionalidad de Alemania. ¿A qué voy? Voy al hecho de que había destruido el Consejo de Ministros, había permitido no solamente la destrucción de los Land y del modelo federal con la instauración de los Gau y los Goletier, ligados sobre todo al partido nazi, con la forma de distribujamiento de el ámbito del Estado y del partido nazi, hasta el punto de nombrar a Bormann como ministro plenipotenciario, pero del partido, ¿no? Lo cual no se sabe si estaba en el gobierno de Alemania o estaba ligado a la dirección política del partido, lo cual ciertamente hace que hubo dos intentos de creación de un núcleo de Consejo de Ministros restituido. En primer término, un triunvirato trató de establecer esa pequeña fuerza motriz para equilibrar el poder omnímodo de Hitler, pero digamos que hubo gente que se opuso. Y cuando fracasó ese primer triunvirato, algunos de los que habían opuesto fuerzas contra esa gente trató de emularles haciendo otro triunvirato en una segunda instancia, fracasando miserablemente, pues evidentemente la circunstancia había evolucionado y evidentemente tenían mucha menor fuerza y capacidad que antes, con lo cual ciertamente pasa como en el mando del ejército alemán, en el que en un primer término había un mando colegiado, pero luego progresivamente, primero con subterfugios respecto a presuntas infidelidades extramaritales, ligados a también temas de pseudo judaísmo, lo que podríamos llegar a conocer como los Mislingam, como los mestizos, a la hora de ir quitando y desbrozando parte del ejército y de contrapesos que podían ser contestatarios a ciertas órdenes del Führer, del Reich alemán, y por lo tanto, digamos que fue diseñando poco a poco un alto mando que en principio tomaba decisiones propias, por ejemplo, la división fantasma en la toma de Francia, que avanzaron los alemanes en parte mucho más rápido de lo que decían sus órdenes al desconocerlas. Pero ciertamente, con el paso del tiempo, Führer tomó el alto mando del ejército, empezó incluso al final de la guerra a tomar decisiones directas sobre los comandantes de campo, lo cual es curioso porque es algo que Stalin intentó hacer al principio y fracasó, y luego dio la vuelta al asunto y empezó a dar cierta libertad a sus generales, ya fuera Konev, Zhukov y otros, por no hacer el vídeo largo. Lo cual es curioso porque ciertamente luego, en la guerra de Ucrania de 2022, encontraremos a cierto líder ruso tomando decisiones sobre el campo, directamente saltándose el orden jerárquico. Pero sí, ciertamente hay cosas de la historia que nos dicen que no se repite, pero tiene rima, tiene cierta poesía. En esa deconstrucción del ámbito estatal alemán institucional, tanto en el ámbito militar, con la progresiva toma de decisiones por el Führer, y también en el ámbito político, a la hora de la deconstrucción del propio Estado, creando una unicidad que había sido contraria históricamente al modelo federal que había generado el país germano. Tenemos esa situación en la que progresivamente, mientras al principio van generando victorias, la contestación interna siempre es muy limitada. Puede haberla, y la hay, pero ante un estado triunfante que logra cosas, como por ejemplo la propia Operación Barbarroja, para el alemán medio, la Operación Barbarroja fue un éxito en el año 41 e incluso en el año 42. Solamente la bofetada de enero de 1943 con la noticia en Stalingrado pudo
cambiar la circunstancia, como se puede ver en la película respecto a la historia de Sophie Scholl y la idea del juicio respecto a los panfletillos que decía a la población de Múnich a la hora de decir, oye, piensa que hemos perdido en Stalingrado, igual no es la cosa como nos cuentan. Con lo cual, la cosa iba generando su propio rechazo en tanto en cuanto en el frente la cosa iba teniendo sus problemáticas y sus dificultades. Especialmente cuando la realidad de esa Alemania difícil puede ponerse encima de la mesa. El intento de asesinato de Hitler del 18-20 de julio era, como se dice, el último intento, en buena medida para poder presentarse ante los aliados occidentales de que en Alemania también ha habido resistencia, de que no era todo orégano y que había gente que quería otro modelo, que quería algo distinto, pensando en que cuando termine la guerra no podemos ser presentables en tanto en cuanto aquí no haya absolutamente nadie que sea capaz de tomar las riendas desde una perspectiva distinta o que no tenga una... Evidentemente intentaban ganar, intentaban obtener el final del propio Hitler y a través del final de Hitler poder generar una forma de liderazgo alternativo con un nuevo jefe de Estado, un nuevo canciller, un nuevo gobierno, a la hora de negociar una paz, en principio pensando en una paz separada, a pesar de que en Casablanca ya habían establecido Churchill y el señor Roosevelt, en principio en un mensaje para Stalin, y no como se piensa, porque a veces se piensa respecto a que querían forzarle a que ellos no iban a hacer un paso por separado, porque es lo que denunciaba Stalin, de que estos los británicos y estadounidenses son capaces de llegar a un acuerdo con Hitler. Nada más lejos de la realidad, lo que estaba en juego no era eso, sino que Stalin repitiera lo que hizo Lenin en la Primera Guerra Mundial, que hizo el acuerdo Brest-Litovsk en marzo del año 1918, cediendo los países bálticos, Belarus, Ucrania, incluso partes del Cáucaso para el Imperio Otomano. Recordemos que cuando el 11 de noviembre del año 1918 termina formalmente la guerra, a pesar de que fuera un armisticio, había formalmente soldados alemanes en la capital hoy de Georgia, en Tbilisi. Lo cual ciertamente para un miembro de la Wehrmacht de la Segunda Guerra Mundial sería algo que jamás alcanzarían, a pesar de haber alcanzado la cimbra del monte Elbrus, una de las cumbres del ámbito europeo. Fue una panda de locos que, precisamente saltándose las normas, dijeron, ya que somos miembros de un cuerpo de montaña, vamos a coger nuestro equipo, que lo llevamos siempre por si acaso, y vamos a poner una bandera nazi en lo alto de la montaña. No sirvió para nada más que para el tema propagandístico, que tiene también su impacto. Pero ciertamente hubiera tenido más impacto haber llegado a Bakú y haber cogido los suministros de hidrocarburos que habrían sido tan fundamentales para el ámbito de la guerra. Lo cual es curioso porque en el ámbito de Libia estaban sentados literalmente sobre pozos de petróleo que en ese momento no se conocían y habría sido importante para el desenvolvimiento del Tercer Reich, que son elementos que los conocemos a posteriori y cuando después ha sido perforado las arenas del desierto. Pero ciertamente, Alemania, 1944, tenemos el comienzo de la operación Bagration en el Oriente, tenemos la situación de Normandía, precisamente en junio, en el ámbito del 6 de junio de 1944, tenemos el comienzo de la pinza que acabará convergiendo sobre el Elba en abril del año 45, y tenemos esa situación que evidentemente amerita un último esfuerzo por parte de los que se quieren presentar como opositores al régimen desde dentro del régimen. Pero como digo, esta situación es bastante propia del pensamiento prusiano. Y como digo, la ejecución fue sobre todo penosa en tanto en cuanto las debilidades de confianza, la estructura jerárquica, la toma de decisiones, la falta de flexibilidad a la hora de ejecutar las maniobras, como se dice especialmente en este personaje en el ámbito de Philipp Freiherr von Boslager,
tenemos el ejemplo claro en donde estas carencias del pensamiento militar prusiano pudieron y lo hicieron la destrucción de la posibilidad del asesinato de Hitler, aunque claro, evidentemente a esas alturas ¿qué se hubiera ganado? Tal vez negociar con una mayor capacidad de influencia, pero el pescado ya estaba vendido, porque ciertamente tenemos Potsdam, pero tenemos Yalta, previamente en el año 44, en donde ya se empezaban a perfilar los lugares de posguerra, las situaciones donde cada cual iba a estar, lo cual ciertamente algo que los alemanes creían, incluso en el gobierno de Flensburg, de mayo de 1945, aquel que lideró el almirante Donitz, Karl Donitz, que generó la división entre el presidente, el jefe del Estado, Karl Donitz, y un canciller como si fuera un gobierno precisamente previo al 20 de enero del año 1933, como si fuera antes del advenimiento formal del Führer para la Cancillería del Reich, como si fuera un gobierno de la República de Weimar. Creían que podían negociar con los aliados, pero se les dejó claro que era una rendición incondicional y que rendirían cuentas los que tenían que rendirla frente a los tribunales internacionales, cosa que se quiso hacer en primer término para la Primera Guerra Mundial, pero no cuajó. Y acabó siendo Nuremberg, esos juicios que empezaron y continuaron con otros, los juicios a los médicos, los juicios a una serie de que no solamente fue el principal, en donde estaba Speer, estaba el señor Hess y otra serie de gerifaltes como el mariscal del aire, el señor el señor Hermann Göring, a los que se habían juntado pues Keitel, Jodl, Ernst Brunner, bueno, pues toda la pandilla que quedaba todavía. Con lo cual, ciertamente, ahí tenemos una situación en la que mmm, la cosa estaba casi decidida prácticamente sobre el terreno de combate y por lo tanto era un intento postrer que ya llegaba tarde. Las consecuencias estaban prácticamente decididas para el Tercer Reich y para los alemanes y por lo tanto haber asesinado a Hitler el 20 de julio de 1944 tampoco hubiera cambiado tanto las circunstancias, a pesar de que evidentemente para el futuro y para el presente se les considera como, en cierta medida, héroes de Alemania, porque hicieron en conciencia lo que creían que era justo, y por lo tanto, bueno, pues es importante conocer su testimonio, como hacemos con este ámbito, porque evidentemente hubo otros intentos de asesinato, como se puede hablar de, como hablamos de 1942, 43, y de todos estos que, a pesar de la escasez de la fuerza, pues ahí estuvieron tratando de vincularse a unas realidades de oposición que, como se puede ver en la portada, no llegaron a nada, porque aquí tenemos, después del atentado, yendo al lugar de los hechos, al señor Hitler y al señor Mussolini, ¿no? Aquí los dos. Pero en fin, así está la historia, para poder ser recordada en todos sus detalles y en todos sus pequeños meandros. Así pues, busquen información, no solamente de este libro, sino de todo lo demás, acerca de la conspiración del 20 de julio del 1944, de Stauffenberg y toda la pandilla. Es parte de la historia de Alemania y por lo tanto de la Segunda Guerra Mundial y amerita una revisión dentro de ese marco de lo que estaba sucediendo, Bagration, Normandía, todo lo que en ese momento estaba cociéndose en ese tracto final de la Segunda Guerra Mundial. En fin, sin más, es que el casco agur robat, ve, dije el pie.